Bien, pues continuamos con nuestra clase de termodinámica y ahora vamos a proceder a resolver el ejercicio que tienen ustedes escrito en la parte de abajo del video de esta clase y que es un arreglo de tanques interconectados. El ejercicio dice que tenemos que considerar el arreglo de tanques mostrado en la figura, esta que está aquí, ¿sale? Inicialmente el tanque 1 almacena 2.42 kilogramos de dióxido de carbono, ¿ok? Eso es a una temperatura de 42.2 grados centígrados, ¿ok? De manera que el tanque 2 se encuentra completamente vacío. Es decir, este que está aquí. Voy a ponerle aquí una insignia, una leyenda, que este es el tanque número 1 y este que está aquí es el tanque número 2. Ahí está, ¿sale? Tenemos los datos y nos dice que en cierto momento se abre una válvula de seguridad, que es esta, y se cierra hasta que se haya permitido el paso del 40% de la masa al segundo tanque, es decir, del tanque que estaba aquí, el 40% pasa de este lado, ¿ok? Y nos dice además que una vez estabilizado el sistema, se observa que el tanque 1 sufrió una caída de presión de 0.9 atmósferas, mientras que el tanque 2 alcanza una presión de 1.6 atmósferas. Si los tanques 1 y 2 son de paredes rígidas, eso quiere decir que los volúmenes son los mismos en cualquiera de los estados. Y aquí nos dice los volúmenes, que son de 593 y 615 litros respectivamente. Debemos determinar primero la presión indicada que marca el manómetro, es decir, este manómetro que está aquí, y además debemos de indicar, ¿sí?, cuál es ese valor, ¿sale? Y también nos piden esto antes de la apertura de la válvula. Y además nos piden también que encontremos la temperatura de los tanques después de la abertura de la válvula, ¿ok? Vamos a empezar a resolver este ejercicio de la siguiente manera. Voy a hacer dos estudios. El primer estudio lo voy a hacer antes de la abertura y eso es lo que voy a poner aquí, antes de la abertura. Antes de la abertura de la válvula. Ahí está, ¿sale? Esto que está aquí nada más es para recordar o para indicar que todo lo que haga aquí en este momento, hasta que cierre, digamos, esta parte, es cuando la válvula ya está cerrada, ¿ok? Perdón, sí, antes de abrir la válvula. Lo que haremos entonces será lo siguiente. Voy a poner cuáles serían los datos del problema. Primero nos dicen que tengo una masa de ¿cuánto? De 2.42 kilogramos. ¿Sí? Evidentemente esos 2.42 kilogramos son de dióxido de carbono. Ahí está, ¿sale? También nos dice que tengo una temperatura, en este caso nos la dan en grados centígrados, que es 42.2 grados centígrados. Y nos dicen también que tengo un volumen igual a 593 litros. ¿Sí? Son datos que nos da el mismo problema. ¿Qué voy a hacer ahorita? Bueno, lo primero que voy a hacer es tomar la calculadora y a 42.2 grados centígrados le voy a sumar 273.15 para tener el valor en Kelvin, o sea, 315.35 Kelvin. Esto para no utilizar en grados centígrados, sino en las unidades que realmente hemos estado nosotros diciendo que es mejor estar trabajando, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que me pide el primer inciso? La presión manométrica en el tanque 1. Pero para poder hallar la presión manométrica debo primero encontrar la presión absoluta, ¿ok? Si nos damos cuenta de eso, bueno, nosotros aquí estamos involucrando la masa, por lo tanto no utilizaremos ni la ley de Boyle, ni la ley de Gay-Lussac, ni tampoco la ley de Charles. Vamos a utilizar la forma común de la ecuación de los gases ideales porque está involucrada su masa, es decir, que la presión por el volumen es igual al número de moles por R por T, ¿ok? De manera que yo tengo que hallar la presión va a ser igual a N por R por T dividido entre el volumen. ¿Por qué debo hallar la presión? Porque hallando la presión absoluta, que es la que hay dentro del tanque, puedo después, con los conceptos que ya conocemos, encontrar la presión manométrica, ¿ok? Para eso, bueno, vamos a darnos cuenta que tenemos la presión, evidentemente es una variable que estoy buscando. El número de moles no lo tengo, pero sí conozco la masa, con eso puedo hallarlo. R es una constante que ya conocemos, la temperatura ya la pasamos a Kelvin y el volumen ya está listo para ser usado, entonces solamente debemos de trabajar con la masa. Por lo tanto, estamos de acuerdo que la masa son 2.42 kilogramos, ¿ok? Solamente voy a hacer la conversión, digamos por protocolo, porque ya sabemos que kilogramo iría arriba y gramo arriba y kilogramo abajo, y entonces yo sé que un kilogramo tiene
1000 gramos. De manera que voy a tener 2420, solo recorremos 3 lugares el punto decimal, gramos. Evidentemente serán gramos de dióxido de carbono. Ahora, ¿cuál es el peso molecular del dióxido de carbono? Recuerden que cuando tengo masa debo de utilizar el peso molecular para hallar el número de moles. El peso molecular del dióxido de carbono es igual, si lo recordamos, a el número el número del peso molecular del carbono, que sería 12, ¿sí? Más 2 veces el peso molecular del oxígeno, ¿ok? 12 más 2 por 16. Es decir, que esto es igual a ¿quién? Pues 12 más 6 por 2, 12, llevamos una, 2 por 1, 2 y una que llevamos son 3. Por lo tanto, el peso molecular del dióxido de carbono es igual a 32 más 12, evidentemente son 44, pero ese está en gramos sobre de mol, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el concepto del peso molecular dice que tengo 44 gramos por cada mol de dióxido de carbono que existe, ¿sale? De manera que yo puedo asociar o puedo escribir que si tengo 44 gramos de CO2, eso por cada mol de CO2, ¿sí? Esa sería la regla de correspondencia que tengo con el peso molecular. Tengo 44 gramos de dióxido de carbono por cada mol de dióxido de carbono. Pero yo no tengo 44 gramos de dióxido de carbono, sino 2420. Es decir, que si tengo 2420 gramos de CO2, ¿cuántos moles tendré? Bueno, pues solo multiplicamos 2420 pues por 1 evidentemente, y lo que nos salga lo dividimos entre 44, o sea, prácticamente solo la división, o sea, 55 moles o mol de CO2. Eso que acabo de encontrar es el número de moles que voy a utilizar. El número de moles N es igual a 55 mol. Esa es la cantidad de moles que tenemos en este ejercicio, ¿ok? Ahora, otra cosa que tenemos que usar evidentemente es la constante de los gases ideales R, donde R, recordemos que tiene un valor de 0.08205 y eso estará en atmósferas por litro sobre de mol por Kelvin. De manera que ya tenemos todo lo necesario para encontrar la presión absoluta del tanque. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya sabemos nosotros que la presión, en este caso absoluta, va a ser igual a N por R por T dividido entre el volumen. Aquí lo tenemos. O sea que solo sustituimos los valores que ya encontramos en este espeje de la forma común de los gases ideales y lo que encontraremos será lo siguiente. Tengo el número de moles que son 55 mol. Lo escribo. Multiplicado por R, que sería 0.08205, y eso está en atmósferas por litro sobre de mol por Kelvin, ¿ok? Y lo que me salga lo multiplicaré por la temperatura, evidentemente en Kelvin, que es este valor que está aquí, 315.35 Kelvin, y cierro. Pero todo eso dividido, todo esto que está aquí dividido entre el volumen que tiene el tanque, que serían 593 litros. Ahí está. Si se dan cuenta, el análisis dimensional, es decir, el análisis de las unidades, mol se cancela con mol, Kelvin se cancela con Kelvin y el litro con el litro, de manera que el resultado pues me quedará en atmósferas. Quiere decir entonces que la presión es igual a ¿quién? Pues simplemente voy a tomar el valor acá, pongo los valores 55 por 0.08205 por 315.35 dividido entre 593. La solución entonces es de 2.3998, entonces prácticamente son 2.4 atmósferas las que tenemos como resultado, ¿sale? Ese sería el resultado de la presión absoluta. Sin embargo, el inciso A nos pide que encontremos la presión que indicaría, ¿sí? Esta que está aquí, esta presión que indica el instrumento de medición de presión. Nosotros sabemos que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más menos la presión indicada, ¿no? En este caso estamos de acuerdo que pues el signo que tengamos nos dirá si es manómetro o si es vacuómetro, de manera de que yo podría decir que la presión indicada sea más menos, ¿sí? Esto lo paso restando, la presión absoluta
menos la presión atmosférica me da el resultado de la presión indicada. De manera de que yo puedo decir entonces que la presión indicada es igual a la presión absoluta, que ¿cuál es la presión absoluta? Pues la que encontré, la que hay verdaderamente dentro del tanque. ¿Y cuál es esa presión que encontramos? Pues 2.4 atmósferas, ¿sale? Y a eso le voy a restar la presión atmosférica. ¿Cuál es la presión atmosférica? Bueno, en este caso no nos dijeron en dónde está ubicado el tanque. No nos dijeron que está en la ciudad de Oaxaca, no nos dijeron que está en algún estado en el que podamos nosotros dar por hecho cuál o conocer cuál es la presión atmosférica. Si nos hubieran dicho que este equipo está en la ciudad de Oaxaca, ya sabemos que utilizaríamos 640 milímetros de mercurio. Pero como no nos dicen en qué lugar está ubicado el sistema, entonces voy a tomar la presión atmosférica como una atmósfera, ¿ok? Es decir, la presión atmosférica estándar. De manera que la presión indicada entonces sería igual a ¿quién? Pues 2.4 menos 1 atmósfera, pues es 1.4 atmósferas. Y eso quiere decir entonces, como salió positiva, que este instrumento es un manómetro, ¿ok? Por lo tanto, yo puedo asegurar que el inciso A es una presión manométrica igual a 1.4 atmósferas. Y esa sería la respuesta del inciso A. Esta es la presión que va a marcar este manómetro, pero no es la presión absoluta que hay en el tanque. La presión absoluta es la que encontramos con ayuda de la ecuación en la forma común de los gases ideales. Ahí está, ¿sale? Muy bien, bueno, ya que tenemos esto, entonces vamos a pasarnos a resolver el segundo inciso. Lo voy a dejar así para que podamos estar cambiando. El inciso 2, aquí el inciso B, perdón, le voy a poner después de la abertura. ¿Ok? De la abertura de la válvula. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos pide o qué dice el enunciado que tenemos que hacer después de la abertura de la válvula? Bueno, después de la abertura de la válvula, lo que yo haré es poner aquí lo siguiente. Voy a poner de este lado, aquí, ¿qué pasa con el tanque 1? ¿Sí? Y más o menos por aquí voy a poner vamos a poner primero qué hay en el tanque 1 después de la abertura de la válvula, ¿ok? Dice, en cierto momento, ¿ok? En cierto momento se abre la válvula de seguridad y se cierra hasta que haya permitido el paso del 40% de la masa al segundo tanque. Es decir, que la masa, ¿sí? Yo puedo decir que la masa o del número de moles específicamente, ¿sí? Estamos de acuerdo que solamente el 60% se queda en el tanque 1, que es el que estoy analizando ahorita, ¿sale? Después de la abertura de la válvula. ¿Por qué el 60%? Porque escuchen bien lo que dice el problema. En cierto momento se abre la válvula de seguridad y se cierra hasta que haya permitido el paso del 40% de la masa al segundo tanque. Nos están diciendo que el 40% de la masa que estaba en el tanque 1 y que en el otro estaba completamente vacío, pasó ese 40% al otro tanque. Por lo tanto, del 100% que era lo que estaba al principio, solo se queda el 60%. Por lo tanto, el número de moles que hay aquí en el tanque 1 después de la abertura de la válvula es el 60% de, en este caso, 55 moles, ¿ok? Porque esos eran los que había originalmente, ¿ok? De manera que lo que voy a escribir entonces es que N es igual a ¿quién? Pues a 0.6 que multiplica a 55 mol. ¿Por qué 0.6? Porque recuerden que 60% significa 60 por cada 100, perdón. 60 por cada 100, o sea, 60 entre de 100, pues son 0.6. Si yo multiplico 0.6 por 55, me dan 33. Entonces, quiere decir que el número de moles que queda en el tanque 1 es 33 moles. Ahí está, ¿sale? Ahora, también nos dice, ¿sí? que aparte de eso, una vez estabilizado el sistema, se observa que el tanque 1 sufrió una caída de presión de 0.9 atmósferas. Cuando estoy hablando de que tiene una caída de presión, entonces eso hay que asociarlo a una resta. En el tanque 1, la presión ahora será la presión que había originalmente en el tanque, que ya la calculamos, y era la presión que había en el tanque originalmente era 2.4 atmósferas. Ojo, esta presión es la que indica el manómetro, pero originalmente en este tanque hay 2.4 atmósferas, entonces sería 2.4 atmósferas menos
la caída de presión que sufrió el sistema, es decir, 0.9 atmósferas. Había 2.4 atmósferas en el sistema, pero sufre una caída de presión, o sea, reduce su presión 0.9 atmósferas, entonces la presión es igual evidentemente a ¿cuánto? Pues hacemos la resta y nos va a dar evidentemente 1.5 atmósferas. 2.4 menos 0.9, 1.5 atmósferas. Entonces pongo acá 1.5 atmósferas. Ahí está, ¿sale? Ahora, ¿qué otra cosa me están diciendo también? Bueno, el volumen. ¿Por qué el volumen? Porque nos dijeron que este tanque es de paredes rígidas. Entonces, por más que haya cambios en las otras variables, el volumen no va a cambiar. Seguirá siendo de 593 litros. Ahí está, ¿sale? Ese sería o esos serían los datos para el tanque 1 después de la abertura de la válvula. Fíjense cómo cambian a antes de la abertura. Ahora voy a analizar aquí de este lado, un poquito más abajo, los datos del tanque 2. Aquí voy a poner tanque 2. ¿Qué pasaría con el tanque 2? Bueno, pues evidentemente N va a ser igual a ¿quién? Si el 60% se queda en el tanque 1, pues entonces el 40% de los 55 moles, ¿sí? Pasó al otro tanque. Por lo tanto, el número de moles N es igual a 0.4 que multiplica a 55 mol. De manera que entonces el número de moles será únicamente multiplicar 0.4 por 55, pues sería 22 moles, ¿sale? ¿Por qué sabemos esto? Bueno, porque una forma más rápida de saberlo, esto es por concepto, digamos, pero la forma más rápida de saberlo es si había 55 moles originalmente, 60 se quedan en el tanque anterior, 60% que son 33 moles se quedan en el tanque anterior, evidentemente los 22 que faltan para los 55 son los que pasaron al otro tanque, ¿sale? Ahora, ¿qué otra cosa me dicen también sobre de eso? Me dicen también la presión. ¿Por qué? Porque nos dice el problema, hay que estar leyendo el problema, dice que alcanza una presión de 1.6 atmósferas, es decir, que la presión nos la dan ya, es 1.6 atmósferas, ¿ok? Y también nos dicen el volumen. ¿Por qué? Porque como el tanque es de paredes rígidas, nos dicen en este caso que es 615 respectivamente, 615 litros para en este caso el tanque número 2, ¿sale? Ya tenemos entonces número de moles, presión y volumen en cada uno de los tanques. Por lo tanto, puedo hallar la temperatura sin ningún problema, ¿sale? Para eso, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, recordemos entonces que la ecuación original es que PV es igual a N por R por T. Por lo tanto, si quiero la temperatura, pues la temperatura será igual a ¿quién? Pues sería igual al despeje, o sea, presión por volumen dividido entre N por R. Ahí está, ¿sale? De manera que vamos a encontrar la temperatura aquí de este tanque. La temperatura va a ser igual a ¿quién? Pues la temperatura será, en este caso, presión por volumen. La voy a poner arriba, que sería 1.5 atmósferas que multiplica a 593 litros todo dividido entre N por R. Aquí está, ¿sale? Entonces, N son 33 moles, le voy a poner aquí abajo, 33 mol, que multiplica a, en este caso sería 0.08205 atmósferas por litro sobre de mol por Kelvin. Ahí está, ¿sale? Entonces pongo la línea de quebrado de esta manera y entonces fíjense cómo mol se cancela con mol, atmósfera con atmósfera y litro con litro. Y como Kelvin queda en el denominador del denominador, pues entonces quedará en la parte de arriba de nuestro resultado. Hago la operación y ¿qué nos queda? Nos queda 1.5 por 593 y todo dividido entre 33 por 0.08205. La solución es 328.51, evidentemente Kelvin, ahí está, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer? Exactamente el mismo procedimiento para el otro tanque, que sería la temperatura igual a ¿quién? Ahora voy a utilizar los datos del tanque 2. Yo sé que es la presión por el volumen, o sea, 1.6 atmósferas, que multiplica al volumen, que para este tanque es de 615 litros, dividido entre el número de moles, que para este ejercicio, más bien dicho, para este tanque son 22 moles, multiplicado por la constante, que es 0.08205 atmósfera por litro sobre de mol
por Kelvin, ¿ok? Exactamente la misma constante, ¿por qué? Porque sigue siendo un gas ideal, esa constante no cambia, ¿sale? Entonces aquí me falta una L, mol con mol se cancela, atmósfera con atmósfera y litro con litro, nos sigue quedando en Kelvin. De manera de que hago exactamente lo mismo, el procedimiento 1.6 que multiplica a 615 y todo dividido entre 22 por 0.08205, ¿ok? Esto sería entonces, a ver, permítanme, 1.6, aquí está un error, me faltó un punto, ahí está. Entonces son 545.12 Kelvin. De manera entonces que el inciso B, que me pide las temperaturas, le voy a poner que la temperatura del tanque 1 y la temperatura del tanque 2 ya las hallé una vez que encontramos o que aplicamos la ecuación en su forma común de los gases ideales. Ahí está. Estas dos serían las que dan respuesta al inciso B de este ejercicio. ¿Ok? Y bueno, y con eso el inciso A y el inciso B pues están contestados. Nos vemos en la siguiente clase.